Bien, señores alumnos, tengan ustedes una bonita tarde. Vamos a iniciar nuestras labores académicas, ¿ya? Prácticamente ya estos son casi podríamos decir, la antepenúltima clase que vamos a tener, porque ustedes descansamos estas 2 semanas y retornan el día 14 de marzo. Entonces el 14 y el 15 vamos a tener, y yo creo que el 15 ya serán las evaluaciones, porque el 19 culmina el semestre académico. ¿Ya? Va a haber algunos trabajos que se está complementando con los días sábados, ¿no? Con los trabajos propiamente, de acuerdo a las normas establecidas últimamente. Entonces, este sábado vamos a tener un trabajo, al siguiente sábado también, y de esa forma, de carácter asincrónico. Que nos piden trabajos asincrónicos los días sábados de 2 horas. Con eso estaríamos complementando algunos trabajos de carácter específico. ¿Ya? Bien, señores alumnos, entonces, esta va a ser casi la antepenúltima, la última clase que tenemos. ¿Ya? Bien, chicos, vamos a entonces iniciar con este proceso para poder, digamos, culminar. Ustedes saben de que hay hechos muy importantes, como por ejemplo, de los que se han venido suscitando, y que también por la propia crisis, ¿no? Que se ha venido generando por la propia crisis que ha tenido el sistema, en este caso el sistema colonial, así se quiere también el sistema propiamente de la corona española. Entonces también ha accedido, ¿no? Ha generado algunos factores que permitan propiamente hacer de que el proceso de emancipación se haga mucho más fácil, ¿no? O también conceder algunos derechos, algunos beneficios para que no puedan, como por ejemplo, levantarse, ¿no? Y seguir manteniéndose, pero esto no fue suficiente. Aquí tenemos la Constitución de Cádiz y los derechos americanos. O sea, ceden algunas cosas, ¿no? Dicen, bueno, ya que estamos en problemas, entonces vamos a ceder algunos derechos para que no se incomoden, no se levanten, no haya problema, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a eso estamos llegando a la Constitución de Cádiz y los derechos americanos, ¿no? Que en cierta forma esto no va a ser suficiente para calmar los ánimos en busca de la libertad de los patriotas, ¿no? Pues no va a calmar, más al contrario va a permitir de que buena cantidad de criollos aún se sientan mayor resentimiento contra la corona española. Entonces veamos a ver la Constitución de Cádiz, a ver qué nos dice, ¿no? La Constitución de Cádiz y los derechos americanos. La Constitución de 1812 otorga por vez primera los siguientes derechos. Dice, igualdad entre peninsulares y americanos. Siempre estas normas generalmente antes eran casi como letras muertas, ¿no? Supuesta igualdad. Pero lamentablemente los peninsulares son siempre los que tenían derechos de privilegio, ¿no? De acuerdo a las reformas borbónicas, entonces esos derechos difícilmente se las podían quitar, ¿no es cierto? ¿Qué derechos le van a quitar con, por ejemplo, al virrey? Ninguno. Van a decir que un criollo nacido en el Perú puede ser como virrey. Imposible, ¿no es cierto? Definitivamente imposible. Entonces, a eso conlleva y digo cuando son casi letras muertas, ¿no? Entonces no hay principio. Bonito hubiera sido como, por ejemplo, ya, que sea virrey, uno elegido de América o del Perú. Pues eso nunca hubo, ¿no? Y nunca tampoco van a permitir eso.
Otro, la libertad de pensamiento, libertad de imprenta. Esto de lo que es la libertad de pensamiento y la libertad de imprenta realmente ha permitido mucho más. O sea, los patriotas han aprovechado bastante en difundir la libertad de pensamiento, por eso tenemos el pensamiento de los carolinos, de los, ¿qué se llama? Del otro, no me acuerdo ahorita perfectamente. Entonces salían a la palestra para poder, digamos, difundir las ideas de libertad, ¿no? No sé si Lincoln, por ejemplo, ha hecho su presencia en la Plaza San Martín, ya a partir de las más o menos de las 4 de la tarde, ¿no? Se aperturan una serie de debates sobre distintos problemas. Entonces la gente se junta, ¿no? Se junta, escuchan, debaten, etcétera, ¿no? Eso todavía ha quedado como producto de este trabajo que tenían, ¿no? Entonces vayan a ver, claro que ya no es con la misma intensidad. Antes era mucho más, bueno, ahora ya existe el internet, todas esas cosas, y un poco que ya no hay mucha concurrencia, pocos son los que realmente van, y mayormente actualmente todavía mantienen las personas adultas, porque los jóvenes ya no participan, ¿no? Prefieren el internet, ¿no? Entonces, pero todavía queda, había ese tipo de debates que se daban en aquel entonces en la Plaza Mayor y fundamentalmente en lo que es la calle Unión, ¿no? Lo que es la calle Unión. Entonces ahí se discutía bastante. Entonces, igualito la libertad de imprenta, o sea, libertad a la difusión. Entonces surgen los famosos periódicos, ¿no es cierto? Los famosos periódicos. ¿Qué periódicos habían surgido? A ver, aquel entonces, a ver, vayamos a ver, chicos, a ver, digan ustedes, ¿qué periódicos? A ver, ¿quién me dice dos periódicos? Se gana un punto al examen, a ver. La República. Acá dice Fanny, dice Comercio, no es en la República. A ver, otro. Dos. A ver, acá dice chat, ¿verdad? Promo, los Argos Constitucional. A ver. ¿Quién más? A ver. Son el satélite, muy bien, el satélite peruano, el verdadero peruano, el Argos Constitucional. Muy bien, Edson. Oh, que excelente, muy bien. Te ganaste un punto, ¿no? Y posteriormente, a ver, ¿cuál de ellos se convierte en el peruano? A ver, ¿quién quiere ganarse otro punto? ¿Cuál de ellos de los tres se convierte en el peruano? Acá nos falta el mercurio peruano. El mercurio, nadie lo ha precisado. A ver, ¿cuántos serían cuatro? El mercurio peruano. ¿Cuál se convierte en el peruano? Ya está actualmente, ya prácticamente ya ha hecho su predominancia, ¿no? Ya casi por más de 200 años, ¿no? A ver, alguien, nadie quiere ganarse, a ver, un punto al examen. ¿Cuál de ellos se convierte en el peruano? Estoy incluyendo el mercurio más. El mercurio, porque acá falta el mercurio peruano, ¿no? Es alternativa, a ver. Acá dice Edson Ruel, el verdadero peruano. A ver, ¿qué dicen los demás? A ver, alguien más, a ver. ¿Quién más? A ver. A ver. A ver, chicos, despierten, a ver.
no se duerman, son 3 de la tarde, se supone que ya han descansado, deben estar bien, tranquilos. ¿No? John Alexander, muy bien. El Mercurio peruano es el que se convierte en el diario oficial, el peruano, ¿no? Muy bien. John Alexander, te ganaste un punto, ¿ya? Muy bien, qué excelente. Entonces sigamos trabajando. A ver, ¿ya? Entonces, es evidente que esta súbita transición de la censura a la prensa libre debió ocasionar serios trastornos en por el natural desborde de las pasiones, ¿no? Ya veremos cómo se desató una incontenible corriente revolucionaria a través de publicaciones que llegaron a la procacidad, o sea, prácticamente se difundía pues casi a nivel nacional, ¿no? Pero un diario, ¿cuántos días demoraba en llegar con, por ejemplo, a Puno? O sea, imagínense, pues, ¿no? Los días que demoraban porque venían, pues, como que decir, en carga de mula, ¿no? Casi demoraba un mes en poder llegar. Otros, la supresión del tributo y repartimientos. Eso fue también otra letra muerta que no se cumplió eso, como por ejemplo la supresión de tributos y el repartimiento de los indígenas. De igual forma seguían tributando, los repartimientos seguían dándose con mayor intensidad, sobre todo con el hecho de que se había originado las grandes haciendas. Y estas iban forzosamente a tener que trabajar a las haciendas. ¿Por qué? Porque si no, ¿de qué iban a vivir? Quien no trabajaba en la hacienda no podía vivir, tampoco podía tener un pedazo de terreno. Entonces, los hacendados lo que hacían era darle un pedazo de terreno, vas a vivir aquí y con la finalidad de que tú trabajes. Otra forma de hacer los repartimientos, ¿no? Ofreciendo espacios pequeños para que tú puedas cultivar tuyo, pero con la condición de que trabajes en las tierras de la hacienda, ¿no? Otra forma de poder hacer los repartimientos. Pero esto no metió. Abolición de la mitad todavía, aún todavía permanecía, ¿no? O sea, no se había terminado la mitad minera, ni tampoco la mitad obrajera. La que sí más o menos, la mitad obrajera es la que ya se dejó de practicar un poco. ¿Por qué? Porque era la más cruel, ¿no? Esa es la que mayormente también Tupac Amaru ha atacado. A ver cuántas obrajeras ha llegado a destruir, ¿no? Tupac Amaru, ¿no? Porque eran las más crueles. Entonces, eso todavía un poco ha continuado, seguir todavía, pero desde un punto de vista muy distinto. Restablecimiento de los ayuntamientos populares. Bueno, por ahí, pero ya con los sucesos, con lo ocurrido con Tupac Amaru, prácticamente esto también era un poco muy sesgado, casi no se atrevían mucho a participar en él. Abolición de la siniestra institución del Santo Tribunal de la Inquisición. Eso sí, más o menos, ¿no? Van a disculpar, por favor. Entonces, esto sí, más bien, sí. La que se cumplió al pie de la letra es la famosa Santa Inquisición, ¿no? Después la libertad de cultivos, dando fin al monopolio que en este sentido había impuesto la metrópoli, ¿no? Entonces, claro, había prioridad a ciertos productos, como por ejemplo la caña de azúcar, después la vid, o sea, la uva, porque de la uva ustedes van a ver de que se genera bastante el vino, ¿no? Bastante consumo de vino bien, y también podían exportar, ¿no? Porque iba el mejor vino del Perú para España y otros lugares, ¿no? Entonces, había exclusividad. Pero en este caso ya prácticamente hay una libertad, ¿no?
de poder. Como por ejemplo, quedaba a un lado el algodón, quedaba a un lado el trigo y otros productos que eran eminentemente productos de carácter nativo de la región. Estaban siendo arrinconados. Bueno, sigamos un poco más. Entonces, afuera, privilegios, derechos de los americanos a desempeñar cargos públicos importantes. Claro, esto lo van a tener prácticamente después de la emancipación, porque todo el poder político, todo el poder de la dirección del gobierno de los nuevos, de los nuevos países que van a surgir, prácticamente ellos son los que van a tener el privilegio, porque definitivamente los españoles de sangre ya no van a poder dirigir, ¿no es cierto? Entonces, a partir de la emancipación prácticamente son ellos los que toman el poder, el gobierno, y son la nueva clase política que va surgiendo, ¿no? Esto ya a mérito de todo el proceso de inicio de la emancipación. Hemos visto bien claramente quiénes ocupaban los cargos de ser constitucionalistas, ser parlamentarios, etcétera, etcétera, ¿no es cierto? Tanto en Colombia, Venezuela, en el Perú, después en Quito, en Argentina, en Chile, posteriormente en Bolivia, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, los que asumen la conducción van a ser los criollos. Abolición de los tormentos. Bueno, tampoco se ha cumplido con eso, pero de todas maneras siempre ha existido, ¿no? El voto popular para la elección de los cabildos. Bueno, esto siempre también se ha manejado, ¿no? Pero el hecho de que se haya cumplido o no se haya cumplido, hay que tener muy en cuenta, chicos, de que sí había elecciones, no es como ahora elecciones de secretas, siempre estaban manejadas estas elecciones porque era a mano alzada, ¿no? Otorga a Inglaterra permiso para comerciar con los colonos. Bueno, en realidad sí, esto ya lo habían obtenido ya desde la firma del tratado de... ¿De qué tratado? ¿Qué tratado? A ver, vamos a ver si se acuerdan. A ver quién me dice cuál es el tratado. A ver, vamos a ver. ¿Quién me dice cuál fue el tratado? Ah, muy bien, Edson. Te ganaste un punto del Tratado de Utrecht. En el Tratado de Utrecht ya prácticamente los ingleses habían ganado ya el permiso, ¿no? Para poder desarrollar la comercialización de lo que viene a ser ¿cómo se llama? Los ingleses, ¿no es cierto? Hemos visto con suma claridad de que ellos no solamente eso, sino qué cosa más habían ganado. A ver, ¿quién quiere ganar otro punto? A ver, ¿qué cosa más aparte de- del comercio? ¿Qué cosa más? A ver, que habían obtenido el permiso de un navío, ¿no? Creo que era con 10 toneladas, creo, y después los ingleses, así más vivos, no han mandado pues, un barco de 10 toneladas, sino mandaban la triple, ¿no? 30 toneladas. ¿Y qué más? ¿Qué otro beneficio más han obtenido? A ver, ¿quién me dice? A ver, ¿quién se gana un punto más? A ver, ¿quién se gana? A ver, un punto más. A ver, chicos. No, 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 no es, o sea, los ingleses, estamos viendo los ingleses, a ver, no es la soberanía popular llena. A ver, ¿qué más? Son dos beneficios que obtienen a través del Tratado de Utrecht, los ingleses. Muy bien, son la venta de esclavos. A ver, ¿quién me dice el nombre? ¿Cuál es el nombre en concreto?
Sí, la venta de esclavos, muy bien. A ver, ¿quién me dice el nombre? A ver, ¿con qué nombre se le conocía esta venta o esta venta de esclavos? A ver, ¿quién quiere ganarse un punto más? Yo tengo un permiso para la venta de esclavos. ¿Con qué nombre se le conoce? ¿Nadie? ¿Cómo se están olvidando? Ustedes no están leyendo, pues chicos, no leen, no leen. No sé qué hacen, chicos, ustedes, a ver. Yo siempre les he dicho, lean una horita las cosas que más se les importa, ¿no? Lo que más les interesa, sobre todo de la especialidad, para siempre seguir teniendo los conocimientos, seguir manejando los conocimientos que vamos aprendiendo. Si ustedes no las vuelven a leer, ya hemos dicho, los conocimientos son relativos. A la vuelta de la esquina nos olvidamos y eso es lo que está pasando con ustedes. O sea, no están constantes con los conocimientos, ¿no? El derecho de, el derecho de, nadie, el derecho de asiento, no se olviden, el derecho de asiento, ¿no? Obtiene el derecho de asiento. El derecho de asiento significa, pues, el derecho para vender los esclavos, ¿ya? El derecho para vender los esclavos. Por eso es que los ingleses, ¿no? Cuando quitan los dominios a Portugal, es decir, África, se apropian de África los ingleses y empiezan a traer, pues, como ganado, ¿no? Como ganado los esclavos al Perú. Y en Lima los empiezan a vender, como ahora venden a los ganados en las ferias igualito, ¿ver? Con un martillo, a ver quién da más. Vean este negro, ¿no? Con dientes completos, a ver, tiene buen cuerpo, tiene buen trasero, ¿no? Y tiene buenas piernas, ¿no? Es joven, es que más o menos tiene tanto de edad, pero nunca podían dar la edad exacta de los esclavos, ¿no? Porque nunca daban a los esclavos el año que habían nacido. Entonces lo martillaban, a ver quién da. Entonces el que más se lo llevaba, pues, ¿no? Sea mujer, varón, o propiamente niños también, ¿no? Se vendían niños esclavos, ¿no? Para que puedan crecer al lado de los, en este caso de los colonos, para poder, digamos, ser como parte casi de la familia, pero siempre con esa característica de servidumbre, ¿no? Bien, entonces sigamos. A ver, dicen el otro, otorgar autorizado para comerciar con los colonos. Si ya los tenía. Nos desconocemos. A ver, vamos a ver. Rápidamente, a ver, ahora sí. Bien, nos desconocemos que la insólita libertad de imprenta dio origen a la aparición de periódicos de desembosadamente cayeron en los extravíos del libertinaje. Entre ellos mencionaremos Satélite, Verdadero Peruano, Argos Constitucional, en Anti-Argos, ¿no? Bueno, pero de todas maneras se ha sacado provecho de estos diarios. Ahora cuando dicen al libertinaje, más o menos vamos a conllevar a lo que ustedes conocen el diario como por ejemplo Ojo, el Líbero, el, ¿cómo se llama? Nosotros diarios Chicha Popular, ¿no? Pero siempre tenía un contenido de carácter político.
Eso es lo más importante. Bien, a ver, sigamos a ver otro más. Mm. Situación del poder militar español en vísperas de la expedición libertadora, o sea, antes de que llegue propiamente San Martín o la presencia de San Martín en el Perú, también sufre algunos reveses que vamos a ver, ¿no? Hacia 1810, periodo de las juntas gubernativas americanas, la hegemonía militar correspondió a Lima, por representar el núcleo mayor de fuerzas armadas. Los otros virreinatos y las capitanías generales contaban con elementos en relación con su situación y mantenían estrecho acuerdo para el mutuo apoyo con la de Lima. O sea, en Lima había mayor concentración del ejército realista, vamos a decir, o el ejército del virrey, o el ejército del rey, ¿no es cierto? Entonces, sin mayor entonces, cualquier circunstancia que ocurría, entonces rápidamente desde Lima empezaban a desplazar en apoyo a solicitud de los otros virreinatos o capitanías, ¿no? Entonces había mayor proporción. Y quien también podía solicitar el apoyo del ejército, de pertrechos, etcétera, a España es Lima. Tenía que ser Lima. Entonces, a Lima enviaban todos los pertrechos, ayudas militares, etcétera, para afrontar toda una serie de levantamientos que estaban ocurriendo en América, ¿no? Como es fácil advertir, el poderío militar estaba concentrado en Lima, asegurando el centro de la gran línea de batalla, tendida desde el Caribe hasta La Plata. Entonces, propiamente, desde el Caribe hasta el Río de la Plata, etc., ¿no? Entonces, todo ese inmenso espacio estaba a cargo de proteger y de cualquier circunstancia, pues estaba ahí, en Lima, ¿no? Todo el poderío. Las contingencias de la batalla solo podían dar lugar al refuerzo de las vanguardias, como efectivamente se realizó llevando la ofensiva desde el Perú a todas las direcciones, como fue preciso, por ejemplo, en el gobierno de Abascal. Si es una distribución de su ejército, uno para el norte, otro para el sur, etcétera, ¿no? Entonces, generaban, a ver, por favor, controlen sus micros, controlen los micros, por favor. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Fuerzas españolas en 1820. Desde la época de la Revolución Tupac Amaru y la de los hermanos Angulos, el poderío hispano había cambiado en forma negativa. Pese a los aspavientos y balandronadas muy propias del temperamento español, la desmoralización cundía por doquier. Todo era apariencia, disimulo, pero en el fondo habían muchos que estaban en el ejército realista y que también eran como parte de los criollos, que también querían ellos realmente la libertad. Entonces, por eso estaban en el ejército con cierta apariencia de defender a o, al virrey, ¿no? Pero en el fondo ellos no querían. Algunos también, algunos simulos que también estaban por ahí. Por eso es que hay momentos determinados en que hay bastante deserción del personal militar del ejército realista, ¿no? Inclusive todo un ejército va a desertar, ¿no?
se va a pasar al otro bando, pero que en la práctica los españoles deberían sufrir terribles desengaños. Efectivamente, golpe rudo fue la emancipación chilena en sus tres momentos: Chacabuco, la sorpresa de Cancha Rayada y Maipú. La batalla decisiva, el virrey al recibir el segundo emisario de San Martín ridiculizó la batalla de Maipú. En su engreimiento pensaba que en el caso del Perú no se repetiría ese acontecimiento. Se juró de que esto no se va a volver a repetir en el Perú, que él tenía todo el control del Perú, que esto, bueno, era un triunfo pasajero, ¿no? Y cualquier rato iba a reconquistar sus colonias los españoles. Entonces, por eso es cuando se ridiculizó. Entonces, no lo tomaron en serio el triunfo de Maipú. Entonces, eso tenemos que ver ahí. Idea de la posición militar en el virreinato de 1820. El Alto Perú presentaba una sólida vanguardia que podía cerrar el paso a los insurgentes al lado del lado argentino, pero no fue así, ¿no? Arequipa representaba un destacamento de vigilancia hacia el sur, o sea, en caso de que necesitaban apoyo del Alto Perú, entonces rápidamente se desplazaban los de Arequipa para poder, digamos, prestar ayuda y poder, digamos, derrotar. Es lo que se estaba dando generalmente en los distintos levantamientos que ha habido, ¿no? Tanto de Cela como del otro que se llama, no me acuerdo, porque hay dos, ¿no? Entonces eso es lo que ocurre. Entonces Arequipa representaba el destacamento de vigilancia hacia el sur y su se extendía hasta Tarapacá. Cusco y Huamanga representaban elementos de enlace y apoyo. Ellos creían de que con tales elementos de enlace la seguridad estaba prevista. O sea, los ejércitos que estaban acantonados en Cusco y en Huamanga pues se representaban a los elementos de enlace. Rápidamente podían salir para poder ayudar con mayor eficiencia y de su forma derrotar rápidamente, ¿no? Entonces, ellos creían que con tales elementos de enlace la seguridad estaba prevista, pero fue totalmente engañoso, ¿no? Fue falso esto, ¿no? Respecto al norte, la idea era asegurar la costa. O sea, pensaron de que verdaderamente el ingreso iba a ser por el mar, mas no pensaban en el sur de que San Martín iba a ingresar por el altiplano boliviano y San Martín decidió ingresar por el mar. Entonces ahí fue un fracaso para los españoles que propiamente propugnaban, ¿no? Respecto al norte, la idea era asegurar la costa. Estimaban que la revolución acaudillada por Bolívar no alcanzaría al Perú. Entonces, eso también fue una idea falsa, ¿no? Porque realmente Bolívar hizo su presencia y fue un gobernante de carácter dictador, ¿no? Entonces, desembarco en Paracas, los planos para el desembarco. Anteriormente hemos expuesto la vez pasada, la clase anterior, que el autor de los planos para que la expedición libertadora desembarcara fue el doctor Carrasco, cosmógrafo y marino, que había sido alumno de la Escuela Náutica de Lima, dirigida por el sabio español y geógrafo Andrés Baleato, ¿no? Baleato. Entonces conocía perfectamente cómo manejar la cartografía y también elaborar la cartografía. El doctor Carrasco, con sus alumnos ganados a la causa de la patria, se ocuparon de preparar esos planos.
Entonces enviarlos a San Martín. ¿Para qué? Para facilitarle cuál era el punto donde podía desembarcar, hacer su ingreso propiamente a Lima, ¿no? O hacer su ingreso a la capital. Bien, previamente se estudiaron varias posibilidades, llegando a la conclusión de que el lugar más apropiado era Pisco. Fue escogido por considerarlo como punto de apoyo para partidas de Ica, Chincha, Cañete y valiosos valles por sus recursos en forma de forrajes para la caballería, ganados, productos de agricultura y abundante agua, ¿no? Entonces, por esas razones es también la que se escoge y se dice que este es. Bien, acá tenemos la campaña libertadora de 1820. Entonces tenemos ahí con las líneas entrecortadas de carácter de color verde, es la que San Martín se ha movilizado por el mar, o sea, por el Océano Pacífico, ¿no? Entonces, viniendo directamente a la de Paracas, luego han ido a Chincha, Cañete, el Callao, Chancay, hasta Huaura, ¿no? Hasta Huaura. Entonces, el desplazamiento. Ahora, las líneas fijas de color celeste son los realistas. Saliendo de Lima se han desplazado hasta Cerro de Pasco a la sierra, ¿no? Donde es alcanzado por Arenales. Entonces, la línea roja tenemos el desplazamiento de Arenales por parte de Ica, Huamanga, Huanta, Huancavelica, Iscuchaca, Huancayo, Jauja, Tarma, luego llega al lugar de enfrentamiento. Entonces, el ejército realista está en Ancón, en Snapuquio, se salen de Lima, Snapuquio, Ancón, y de ahí se desplazan para alcanzar al ejército patriota. Entonces, ellos mantienen una lucha, una pelea en ese punto, señalar, ¿no? Desembarco en Parax. Los planos para el desembarco. Fueron útiles los servicios prestados por la señora Brígida Silva y su hijo Ochoa Silva, que se hallaban presos en Santa Catalina. En otro plano estaban diseñados los puntos más estratégicos del litoral, como Chancay, Huacho, Huaura. En ellos estaba bien indicados los nombres de las haciendas, número de esclavos, calidad de ganado, figurando además figurando además los faros, caminos, derroteros, fondeadores, etc. San Martín recibió esa valiosa información sobre todo los planos cartográficos que tenían para él la inestabilidad del valor estratégico, ¿no? Bien, entonces tenemos ese aspecto, seguimos acá con la cartografía que ha permitido pues, el desplazamiento de San Martín, la llegada de San Martín y también hacer una pequeña incursión por Chimbote, Cañete, Callao, Chancay, hasta de retornar y finalmente hacer su ingreso por Pisco. Entonces son aspectos muy importantes que nosotros tenemos que tener en cuenta en esto. Entonces, la campaña de Arenales, mientras propiamente va haciendo ciertas negociaciones entre el virrey y San Martín, entonces envía a Arenales para que vaya de alguna otra forma a sofocar al ejército realista, o sea, generar bajas en el ejército realista. Entonces, por eso las líneas rojas indican el desplazamiento de Arenales. Entonces, va a Ica, Garenica,
Y luego tenemos Iscuchaca, pasan por Huancayo, Huancavelica también, Jauja, Tarma, y finalmente el encontrón se va a dar en Cerro de Pasco. Ahí está como una especie de sol que significa pues la batalla, ¿no? Entonces eso hace de que tengamos que tener muy en cuenta de que no podía esperar en forma pasivamente San Martín. Entonces tenía que generar un cierto miedo y desgaste al ejército realista. ¿Por qué? Porque ustedes saben de que propiamente San Martín era bien claro y preciso. Mantenía una posición que decía que el gobierno en el Perú debe ser a través de un príncipe, bajo las características políticas de una monarquía constitucional, ¿no? Y el virrey no quería eso, ¿no? Seguía manteniendo una posición de carácter absolutista. Ahí estaba el hecho de que ambos no se ponían de acuerdo. A ver, ¿qué significa la monarquía constitucionalista? A ver, ¿quién se gana un punto? A ver, son las últimas clases, hay poca participación, no sé qué está pasando, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, ¿qué significa? A ver, un estado monárquico constitucional. A ver, ¿qué significa? A ver. A ver, es una forma de gobierno en la cual existe separación de poderes. Muy bien, qué excelente, ¿no es cierto? Qué excelente. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? ¿Qué más? ¿Alguien más? A ver. Y ahí tienen, a ver, ¿cómo sería esa separación de poderes? A ver, tienen ahí para comentar más. Eh, la oposición de la monarquía absoluta, muy bien, absolutista, muy bien. ¿Cómo es esa oposición? A ver, Jimmy, completa la brecha. Donde el monarca ostenta el poder ejecutivo y nombrado al gobierno, mientras que el poder legislativo ejerce la asamblea o parlamento habitualmente electo por los ciudadanos. Eso es muy bien. Y lo más importante cuando decimos constitucional es de que la monarquía constitucional gobierne bajo una ley. O sea, con eso prácticamente matamos el absolutismo. Y dentro de esa ley está pues la estructura del Estado, ¿no? Cómo debe ser la estructura del Estado, cómo deben ser los poderes o la Carta Magna. Muy bien, eso es lo que quiere decir. Entonces, eso era la propuesta de San Martín, mientras que el virrey mantenía la posición absolutista, ¿no? La posición absolutista. Porque si hubiera accedido el virrey, que tontamente no lo aceptó, porque también, bueno, había consultado con el rey de España, o sea, con la metrópoli, y le ha dicho que no podía dar su brazo a torcer, porque si no se les venía encima y podían fácilmente perder el poder o el control de las colonias. Entonces, eso también era el temor. Entonces, por eso es que el virrey mantenía su posición de una monarquía absolutista, ¿no? Entonces, finalmente también esto también va a ser el punto de quiebre entre San Martín y Bolívar, porque cuando tiene, eh, cuando San Martín y Bolívar no propiamente se encuentran en Quito, pues cada uno hace su planteamiento. Y su planteamiento siempre era bien claro y preciso de San Martín. Mantener, ¿no es cierto?, la monarquía en el Perú, pero con carácter constitucional, ¿no? Entonces Bolívar decía, ¿y para qué?
Entonces, ¿para qué tanto luchamos? ¿Dónde está la libertad? ¿No? Entonces, ¿para qué proponemos la libertad? Ustedes siempre, los de Lima, quieren convivir con todos, ¿no? Entonces, un poquito que Bolívar renegó, a pesar de que en torno a la discusión o a la reunión que han tenido en la entrevista de Guayaquil, no se precisó una agenda concreta, ¿no es cierto? No se precisó una agenda concreta. ¿Qué es lo que verdaderamente han discutido? Entonces, todo lo que decimos son suposiciones que se han vertido cada uno, porque Bolívar de todas maneras quería pues un gobierno de carácter republicano de carácter federal, casi similar al de Estados Unidos, ¿no? Un gobierno republicano con características propias de ser federal, ¿no? Entonces, eso. Entonces, todos presumen, ¿no? De que esa ha sido la discusión y ahí ha sido, pues, el punto de quiebre. Entonces, yo en todo caso te voy a ayudar con una cierta cantidad de hombres, algunas armas más, pero mi presencia imposible, decía, ¿no? Entonces, por eso se da cuenta San Martín y prefiere alejarse porque también quería que se cumpla también de cierta forma la expectativa que había dado a los criollos, ¿no? Tanto en el Perú, Argentina, Chile, de que obtendrían su libertad, ¿no? Entonces, porque si no se liquidaba el ejército realista en el Perú, esto podía reavivar y normalmente recuperar, pues, ¿no? Chile, Argentina, se veía a peligrar, ¿no? Entonces, eso es lo que ocurre en este caso y por eso, ¿no? Entonces, propiamente vamos viendo, ¿no? De que verdaderamente muy bien, entonces, a ver, a ver, a ver, ahí está. Desembarco de Paracas, los planos para el desembarco. Quien destaca los méritos del doctor Carrasco como patriota y marino distinguido es Benjamín Vicuña Maquena. Es un historiador, seguramente algunos lo conocen. Y si no lo conocen, sería interesante que ustedes lo conozcan. Benjamín Vicuña Maquena, en su interesante libro La Revolución de la Independencia del Perú, ¿no? Es un historiador chileno, por si acaso, ¿no? Escribe todo, es muy bueno. Ojalá que algún día ustedes lo puedan leer, ¿no? Sería muy interesante. Siempre leen, chicos, por lo menos 2, 3 libros para tener bien claro y preciso sobre los conocimientos sobre historia. Pues trato personalmente al prócer reci- recibiendo de él abundante información de aquella época. ¿Por qué? Porque los libros peruanos o los historiadores no le han dado mucha importancia propiamente al doctor Carrasco, ¿no? No le dan un Máximo Carrasco, no le han dado una debida importancia. Por eso es que no encontramos mucha información, pero jugó un papel muy importante, ¿no? Muy importante. Después de 18 días de navegación, la expedición avistaba las desérticas playas de Paracá, indicadas como las más aparentes para el desembarco por el marino Eduardo Carrasco, según se ha indicado. Bien, entonces estos son los aspectos y con ello llega pues San Martín al Perú, ¿no? También tenemos el 7 de septiembre de 1820, el tiempo era variable. Había niebla a las 8 de la mañana, la nave almirante divisó Punta Lobos, a las 3:15 de la tarde llegaron a la boca de la entrada de Pisco, ¿no? Moctezuma, al puerto con bandera americana. A las 3:30 se hizo señal para anclar.
A las 5:15 divisaron en el puerto 3 buques, ¿no? Bien parados, ¿no? Mm, La bahía de Paracas realmente, si ustedes conocen, yo los invito a que de todas maneras lleguen a conocer antes por lo menos de ejercer como docente o antes de formalizar con sus parejas, por lo menos visiten esta bahía. Es muy interesante, hermosísimo para poder conocer, ¿no? Creo que la señal perfecta para poder ubicarse y llegar exactamente a Pisco está pues el famoso candelabro que está mirando al lago, ¿no? Famoso candelabro gigante que está pues en uno de los cerros de Paracas, ¿no? Entonces Pisco. La bahía de Paracas está en Pisco. Ica, Pisco y ahí está pues, ¿no? Cerquita. Cerquita de Lima, o pueden venir de ahí a Lima, o pueden ir de ahí a Ayacucho, o pueden irse de ahí a Bancay. Está en el mismo lugar el desvío, o sea, pueden tomar otros rumbos. ¿Cierto? Yo voy a Ica, o mejor yo voy a Nazca, Ica, Paracas, o Pisco, Paracas, de ahí me bajo si no quiero ir a Lima, me bajo para Ayacucho, de Ayacucho llego a Bancay, de Abancay al Cusco y retorno pues a Puno. Un lindo tour que alguna vez lo hicimos con sus ex compañeros de la facultad. Realmente fue un hermosísimo viaje, casi por aproximadamente de 8 a 9 días, ¿no? Un viaje muy hermoso, de Puno a Arequipa, de Arequipa a Nazca, de Nazca a Ica, de Ica a Paracas. Y bueno, un poco demoramos porque por aquel entonces todavía no estaba asfaltada la carretera Ayacucho a Abancay, ¿no? Ahí es donde nos demoramos un poco, ¿no? Casi el doble del horario, pero sí, es hermosísimo disfrutar esos valles en Tarandino, ¿no? Es hermosísimo. Entonces, para conocer el Perú, bueno, les recomiendo y ojalá que puedan ustedes también hacer lo mismo, ¿no? Bueno, con esto hemos terminado y esperemos de que el trabajito que les vamos a pasar para el día sábado va a estar en relación a San Martín, ¿ya? Para que ustedes trabajen y también puedan ingresarlo como la vez pasada, a pesar de que se les ha ampliado, ¿no?, la fecha, pero de todas maneras traten de cumplir, porque están controlando la facultad, ¿no? A través de la directora de estudios, jefe de departamento, si estamos cumpliendo, no estamos cumpliendo, con los trabajos asincrónicos que se ha dejado para los sábados, que esto deben cumplir, ¿no? Pero felizmente ellos están viendo cómo ustedes están ingresando al sistema, ellos también están pues supervisando estos trabajos. Pero gracias a sus compañeros que han presentado oportunamente, entonces se subsana eso. Pero no traten de demorarse, van a ser trabajos concretos que ustedes las van a cumplir el día sábado, para cumplir ese compromiso, ese documento que ha sacado el vicerrector académico, ¿no? Bien, chicos, quiero recomendarles 3 cosas, ¿ya? Sabemos que el lunes ya no vamos a volver a ver, nosotros nos vamos a volver a ver el 14, a pesar de que está programado clases asincrónicas durante estas semanas, pero yo creo que no los vamos a cumplir, tampoco los vamos a incomodar. Entonces, sí, los sábados sí los vamos a cumplir, ¿ya? Entonces, cumplan los trabajitos de los días sábados que se les va a dejar y también se les va a dejar una lectura para estas 2 semanas.